mejor, pero aquí se hace más rápido y prácticamente ya el resultado es lo mismo. Entonces, sí le tenemos que poner con qué método. Está el ZOH, que es el retenedor de orden 0, está el FOH, que es el retenedor de primer orden, First Order Hold, el toasting, que utiliza la aproximación de la derivada, como si fuera como cuando en cálculo intentamos sacar los puntos de inflexión y dónde cambia la derivada, algo parecido es lo que utiliza, o sea, son más complejos, más laboriosos y pues tardan en tiempo de ejecución, pues tardan más que un retenedor de orden 0. Entonces, ya en un sistema de hardware, no en la computadora, sino en algo embebido, pues sí cambia mucho ese tiempo, ¿verdad? Porque a lo mejor en lo que calculo mi señal con este método, pues a lo mejor si ya la señal a la que le iba a quitar el ruido ya pasó con ruido, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere. Por eso es que típicamente, pues utilizamos el retenedor de orden 0 y es el que vamos a utilizar. Entonces, necesito coeficientes del numerador, coeficientes del denominador, periodo de muestreo y el método de retención de datos. Entonces, vamos a utilizarlo y lo que me va a regresar que es el numerador discreto, ¿verdad? Entonces, ese numerador discreto van a ser los coeficientes de mi expresión en tiempo discreto, ya en el espacio de z, pero que creen otra vez con exponentes positivos de z. Ya quedaría a nosotros hacer la parte algebraica de convertir esa expresión a exponentes negativos para si quiero hacer algo de manera analítica, ¿sale? Entonces, voy a poner igual que lo que hice ahí, entre corchetes le voy a poner num_d para decir que es un numerador discreto, porque si le pongo num_z ya tengo ahí una variable igual. Num_z, perdón, num_d, numerador discreto, dn_d, denominador discreto. Esto debe ser igual a ¿qué? Al C2dm. Y en paréntesis necesito darle mi numerador. El numerador que vamos a utilizar nosotros es el que habíamos visto ya, el num_s y el den_s, que son los que tienen ya expresado el 1 sobre s, que es el escalón unitario. Entonces aquí le voy a poner num_s, den_s, el periodo de muestreo, le voy a poner un 1 de inicio para que vean cuál es la... O sea, partimos del 1 para checarlo o contrastarlo con las tablas, coma, el método, entonces entre comillas simples le pongo ZOH y cierro las comillas simples, cierro mi paréntesis y le voy a dar enter. Listo. Fíjense lo que me da. No me da una expresión como una función de transferencia. Ahorita vamos a ver una que sí me lo da, pero empezamos con esta. Entonces me dice que tanto el numerador como el denominador son estos. Si nosotros revisamos en las tablas, bueno, ¿esto qué querría decir? Que tengo 0z más 1 sobre z menos 1. Y en las tablas, si recuerdan, la transformada de 1 sobre s, el equivalente al sistema discreto, pues es z entre z menos 1. Si se fijan, acá arriba, el MATLAB ya no me regresó z, me regresó 1. Entonces, ¿eso quiere decir que está mal? No. Eso quiere decir que ese 1 es donde está la información del periodo de muestreo y que ese retardo que tenemos en el numerador, pues ya me lo está poniendo de manera numérica, porque pues ya no lo está haciendo aquí de manera analítica, así con garabatos y todo, sino ya lo está calculando de manera numérica y me pone un 1. Vamos a ver qué pasa si le cambio el periodo de muestreo. Entonces voy a ejecutar lo mismo, pero ahora le voy a poner un periodo de muestreo de 2. Le voy a dar enter y vean lo que me da. 0z más 2 entre z menos 1. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues que el denominador sigue siendo igual, el z menos 1, ¿verdad? Pero el numerador, ¿qué cambió? Pues que en lugar de regresarme el 1 del periodo de muestreo con lo que lo hice, me regresó ahora un 2, que fue con lo que lo hice ahora. ¿Qué pasa si le pongo
ahora el periodo de muestreo como 0.5. ¿Qué creen que pase antes de ejecutarlo? Pues se vuelve a modificar, ¿no? O sea, en vez de dar el 2 va a dar un medio. No, Exactamente, o el 0.5, no, lo expresa como 0.5, 0.5. 0.5. Sí, entonces, efectivamente, pero si se fijan, es la misma señal escalón. Aunque me dé diferentes coeficientes derivado de la cantidad de muestras que se puede dar con esos periodos de muestreo, a final de cuentas las tres expresiones siguen siendo el escalón. Nada más que ahí me está diciendo que puedo obtener más o menos muestras dependiendo del periodo de muestreo que esté obteniendo. ¿Sale? Insisto, ya después vamos a ir a hacer la parte de graficar las respuestas al escalón y al impulso para que vean que se sigue comportando igual, solamente voy a obtener más o menos muestras, pero su comportamiento no cambia. ¿Sale? Se fijan, el denominador nunca cambia, los polos nunca cambian. ¿Por qué nunca cambian los polos? Y otra vez me regreso a la parte de estabilidad. ¿Recuerdan el criterio de estabilidad? Se basa en dónde están los polos, no dónde están los ceros. Entonces, sigue siendo la misma función. Si la función era estable, la mantiene estable. No importa qué periodo de muestreo tenga, sigue siendo estable. O no importa qué periodo de muestreo le ponga, si la función es inestable, pues va a seguir siendo inestable independientemente del periodo de muestreo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Entonces, perdón, antes de que si hay alguna duda o pregunta, entonces, en conclusión, aquí me regresa solamente un numerador y un denominador. ¿Qué podría hacer con este numerador y denominador? Pues le digo que f de k o f de t o f de z, lo que quiera llamarle, en este caso sería f de z es igual a tf de num d, den d. Es decir, yo puedo generar una función de transferencia con estos vectores, ¿verdad? Pero tendría que hacerlo como un paso adicional, si es que la quiero tener ya como función de transferencia y no nada más con los coeficientes de la conversión. Para eso hay otra instrucción que me lo hace directamente, ya me lo deja como una función de transferencia, pero bueno, primero me voy hasta aquí. Si hay alguna duda o pregunta. No por mi parte. Ok, me dicen si ya lo tienen o lo ejecutaron hasta ahí, por favor, para no adelantarme. Sí, profe. Bueno, yo ya lo tengo hasta ahí. Ok, gracias. Bien, entonces yo les decía, ¿qué pasa si yo no quiero tener mi expresión en términos de los vectores que tiene o que contienen los coeficientes de mi expresión en z? Si yo lo quiero directamente obtener como una función de transferencia para seguirla utilizando. Bueno, hay otra función. Entonces, yo le voy a poner f de z. Creo que no tengo ninguna que se llame f. Ah, sí tengo f de z. Le voy a poner f de z2, nada más para que no empalmar la otra variable que... Ah, no, también la tenemos. FZ nada más. F de Z sin la E. Nada más para que no sobreescribirla si es que quieren guardar su espacio de trabajo. Entonces, F de Z, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si se fijaron, aquí cuando le puse la ayuda del C2DM, me dice, vea también C2CM y C2D. El D2CM es lo contrario. Yo puedo tener una expresión en Z y regresarme a discreto, perdón, y regresarme a continuo. Entonces es discrete to continuous model. Y acá tengo la C2D, convert to discrete, perdón, continuous to discrete. Entonces, esta expresión que no tiene la M trabaja directamente con funciones de transferencia y no con los vectores de los coeficientes como lo hace el C2DM. Y esa es la que vamos a utilizar. Entonces, f de z le voy a poner C2D, pero ¿de quién? Aquí no le tengo que decir los coeficientes, sino le tengo que decir
la función de transferencia en el tiempo continuo. Entonces, la que tengo como el escalón es f de s, ¿verdad? Y el otro parámetro que le tengo que decir es el periodo de muestreo. Le voy a poner un 1 y ahorita lo revisamos, contrastándolo con lo que pusimos ahí arriba. Si se fijaron, ahí me aparece que puedo poner otro parámetro que es el conversor, o sea, el tipo de retenedor, perdón, no conversor, el retenedor. No le voy a poner ninguno, cuando no le pongo ninguno, por default agarra el retenedor de orden 0. Entonces, aquí lo que me va a regresar es una función de transferencia en tiempo continuo y además me va a decir qué periodo de muestreo está utilizando. Le voy a dar Enter y ahí está. Si se fijan en cuanto a coeficientes, pues son los mismos que me regresó la C2DM, 0, 1, 1 menos 1, 0, 1, 1 menos 1. Pero acá ya directamente me está diciendo que es una función de transferencia en tiempo discreto y que tiene un periodo de muestreo de 1 segundo. ¿Qué pasa si le pongo la misma función, pero cuando igual que arriba, le pongo 2 en función de, en periodo de muestreo, perdón? Ahí está es la misma expresión, miren, 2 entre z menos 1, 2 entre z menos 1, pero esta ya es una función de transferencia y no nada más los coeficientes. Y ahí me hace la aclaración de que el periodo de muestreo es de 2, ¿sale? Y así, si ponemos el de 0.5, pues nos va a dar 0.5 entre z menos 1, es decir, el denominador o los polos no cambian, cambia el numerador conforme cambia el periodo de muestreo. Eso quiere decir que vamos a obtener más o menos muestras, pero el comportamiento debería de ser igual. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Muy bien. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Ya el día de mañana, para mañana, ya la siguiente sesión ponemos alguna otra función que no sea alguna conocida, nada más para ver que realmente sí lo hace. Ahorita quise empezar con una función conocida, pues para tener la referencia con lo que vimos en clase de manera teórica, con lo que viene en las tablas y pues lo que nos entrega el resultado el MATLAB, ¿sale? Entonces ya la siguiente sesión vemos otra función y y luego ya pasamos a ver la parte de transformada Z inversa. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, entonces pues gracias, entonces pues nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense, saludos. Hasta luego, profe. Nos vemos, saludos.
parte de cómo genera la función de transferencia, porque esa conversión que vamos a ver trabaja basado en funciones de transferencia, tanto obviamente del tiempo continuo como del tiempo discreto, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver esa parte. Voy a partir desde el... Ahorita hacemos más ejemplos, pero voy a partir desde el... de la misma expresión en S, que es 1 sobre S, que sería la que tenemos desde acá arriba. La f de S es 1 de S.
regreso a la parte de estabilidad. ¿Recuerdan el criterio de estabilidad? Se basa en dónde están los polos, no dónde están los ceros. Entonces, sigue siendo la misma función. Si la función era estable, la mantiene estable. No importa qué periodo de muestreo tenga, sigue siendo estable. O no importa qué periodo de muestreo le ponga, si la función es inestable, pues va a seguir siendo inestable independientemente del periodo de muestreo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Entonces, perdón, antes de que si hay alguna duda o pregunta, entonces en conclusión, aquí me regresa solamente un numerador y un denominador. ¿Qué podría hacer con este numerador y denominador? Pues le digo que f de k o f de t o f de z, lo que quiera llamarle, en este caso sería f de z es igual a tf de num d, den d. Es decir, yo puedo generar una función de transferencia con estos vectores, ¿verdad? Pero tendría que hacerlo como un paso adicional, si es que la quiero tener ya como función de transferencia y no nada más con los coeficientes de la conversión. Para eso hay otra instrucción que me lo hace directamente, ya me lo deja como una función de transferencia, pero bueno, primero me voy a hasta aquí, si hay alguna duda o pregunta. No por mi parte. Ok, me dicen si ya lo tienen o lo ejecutaron hasta ahí, por favor, para no adelantarme. Sí, profe. Bueno, yo ya lo tengo hasta ahí. Ok, gracias. Bien, entonces, yo les decía, ¿qué pasa si yo no quiero tener mi expresión en términos de los vectores que tiene o que contienen los coeficientes de mi expresión en z? Si yo lo quiero directamente obtener como una función de transferencia para seguirla utilizando. Bueno, hay otra función. Entonces, yo le voy a poner f de z. Creo que no tengo ninguna que se llame f. Ah, sí tengo f de z. Le voy a poner f de z2. Nada más para que no empalmar la otra variable que... Ah, no, también la tenemos. FZ nada más. F de Z sin la E. Nada más para que no sobreescribirla si es que quieren guardar su espacio de trabajo. Entonces, F de Z, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si se fijaron, aquí cuando le puse la ayuda del C2DM, me dice, vea también C2CM y C2D. El D2CM es lo contrario. Yo puedo tener una expresión en Z y regresarme a discreto. Perdón, y regresarme a continuo. Entonces es discrete to continuous model. Y acá tengo la C2D, convert to discrete. Perdón, continuous to discrete. Entonces, esta expresión que no tiene la M trabaja directamente con funciones de transferencia y no con los vectores de los coeficientes como lo hace el C2DM. Y esa es la que vamos a utilizar. Entonces, f de z le voy a poner C2D. ¿Pero de quién? Aquí no le tengo que decir los coeficientes, sino le tengo que decir la función de transferencia en el tiempo continuo. Entonces, la que tengo como el escalón es f de s. ¿Verdad? Y el otro parámetro que le tengo que decir es el periodo de muestreo. Le voy a poner un 1 y ahorita lo revisamos, contrastándolo con lo que pusimos ahí arriba. Si se fijaron, ahí me aparece que puedo poner otro parámetro que es el conversor, o sea, el tipo de retenedor, perdón, no conversor, el retenedor. No le voy a poner ninguno, cuando no le pongo ninguno, por default agarra el retenedor de orden 0. Entonces, aquí lo que me va a regresar es una función de transferencia en tiempo continuo y además me va a decir qué periodo de muestreo está utilizando. Le voy a dar Enter y ahí está. Si se fijan en cuanto a coeficientes, pues son los mismos que me regresó la C2DM. 0, 1, 1 menos 1. 0, 1, 1 menos 1. Pero acá ya directamente me está diciendo que es una función de transferencia en tiempo discreto y que tiene un periodo de muestreo de 1 segundo. ¿Qué pasa si le pongo la misma función, pero igual que
arriba, le pongo 2 en función de, en periodo de muestreo, perdón. Ahí está, es la misma expresión, miren, 2 entre z menos 1. 2 entre z menos 1, pero esta ya es una función de transferencia y no nada más los coeficientes. Y ahí me hace la aclaración de que el periodo de muestreo es de 2, ¿sale? Y así, si ponemos el de 0.5, pues nos va a dar 0.5 entre z menos 1, es decir, el denominador o los polos no cambian, cambia el numerador conforme cambia el periodo de muestreo. Eso quiere decir que vamos a obtener más o menos muestras, pero el comportamiento debería de ser igual. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Muy bien. Y pues esto sería todo por el día de hoy. Ya el día de mañana, para mañana, ya la siguiente sesión ponemos alguna otra función que no sea alguna conocida, nada más para ver que realmente sí lo hace. Ahorita quise empezar con una función conocida, pues para tener la referencia con lo que vimos en clase de manera teórica, con lo que viene en las tablas y pues lo que nos entrega el resultado el MATLAB, ¿sale? Entonces ya la siguiente sesión vemos otra función y y luego ya pasamos a ver la parte de transformada Z inversa. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, entonces pues gracias, entonces pues nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense, saludos. Hasta luego, profe. Nos vemos, saludos.